Hace un rato acabo de terminar el fantástico podcast que llevan a cabo Mariana Morales y Belén Pavlov, profes sin nota, y me he dicho, venga, va, tras el análisis del mismo, digo, voy a hacer un vídeo para compartir los temas que quiero abordar, ya que han hablado de muchas cuestiones, pero sí me gustaría centrarme en tres en concreto para compartir esas cuestiones y también algunas preguntas relacionadas con el mismo. Los tres temas principales que me gustaría abordar en este vídeo, el primero sería el relacionado con qué nos dice el currículum sobre la evaluación. En segundo lugar, la resolución de problemas desde el enfoque socioafectivo, es decir, la frustración o la incomodidad que nos puede generar al enfrentarnos a un problema, en este caso relacionado con el área de matemáticas. Y en tercer lugar, con el diseño de exámenes competenciales. ¿Qué formación tenemos? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo lo diseñamos? Etcétera. Primer tema. Cuando hablamos de evaluación, escuchaba a Mariana Morales de que nuestro referente primero son las competencias específicas. Aquí voy a leeros lo que dice al menos la orden de 30 de mayo de 2023 aquí de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y en el artículo 9, y lo leo de manera literal para que no haya ningún tipo de confusión, habla del carácter y referentes de la evaluación. Nos dice en ese artículo 9, en el primer apartado, que la evaluación del proceso de enseñanza del alumnado será continua, global, competencial, formativa, integradora, etcétera, ¿no? Y objetiva según las distintas áreas del currículo. Y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Y dice aquí, tomará como referente los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, a través de los cuales se medirá el grado de consecución de las competencias específicas. Luego más adelante, en el artículo 11, que habla de la evaluación inicial, nos dice lo siguiente, la evaluación inicial del alumnado ha de ser competencial y ha de tener como referente las competencias específicas de las áreas que servirán de punto de partida para la toma de decisiones. Aquí realmente se me genera, y puedo estar equivocado y de ahí a que haga las siguientes preguntas. Claro, en una primera instancia nos dice que los referentes son los criterios de evaluación y sabemos que, bueno, en la orden tenemos competencias específicas que a su vez tienen asociados unos descriptores operativos que están vinculados a la competencia clave y dentro de esas competencias específicas luego tendremos los criterios de evaluación y ya por último los saberes básicos o los contenidos conocidos como antaño, como siempre se les han llamado. Luego también me gustaría compartir, bueno, en palabras o en conversaciones que he tenido con el profesor Ángel Pérez Puello, que él decía que el criterio de evaluación es algo que es de carácter anual. Ojo, es de carácter anual. Y en este sentido dice que hay que diseñar actividades que se relacionen con aspectos de ese criterio de evaluación para que al finalizar el curso se pueda valorar ese criterio de evaluación de todas las actividades trabajadas con distintos contenidos o saberes básicos y temáticas en diferentes situaciones de aprendizaje. Aquí es donde realmente a mí me surge la duda, y de ahí el plantearla, de qué partimos primero, competencias específicas, criterios de evaluación. Por otro lado, los criterios de evaluación, al menos desde el área de educación física, que es la que yo más dominio tengo, suelen ser bastante genéricos y abstractos. No sé, recuerdo así alguno de memoria, participar en proyectos motores de carácter individual, colaborativo, cooperativo, etcétera. Es decir, que con ese criterio de evaluación nos da cierta libertad para poder diseñar las actividades, tareas o juegos para que se incluya ese criterio de evaluación. Pero como dice el profesor Ángel, sí tiene que ser de carácter anual. Por lo tanto, aquí tiene mucho sentido la evaluación formativa y a la vez también compartida. Que a través del diseño de esas actividades nosotros vayamos recogiendo las evidencias para que al finalizar el curso veamos qué desempeño ha logrado nuestro alumnado en relación a esos criterios de evaluación, que a su vez me imagino que se da por entendido que también adquirirán esas competencias específicas que a su vez, como decía, pues tienen relacionados esos descriptores operativos que están vinculados a las competencias clave. Como vemos, y esto yo en alguna entrada de mi blog sí publicaba en cierto modo este galimatías, ¿no?, de tanto concepto relacionado, y también por otro lado entiendo que en ocasiones haya cierta confusión y también incomodidad a la hora de aterrizar
todo ese conjunto de términos a la hora de llevar los procesos de evaluación con nuestro alumnado. Ya os digo que yo hablo, como aunque yo haya sacado el grado de educación primaria hace unos meses, yo sigo siendo todavía estudiante, pero sí me gustaría, bueno, pues tener una claridad sobre todas estas cosas para cuando me llegue la oportunidad, pues hacer el trabajo de la manera más específica, ¿no? Es como decía Belén al final de la charla, ¿no? Que cada vez que veía un estudiante le pedía perdón, ¿no? Como diciendo, uno va mejorando, va afinando a lo largo de los años y se da cuenta de las cosas que anteriormente no hacía del todo bien. Y eso me ha pasado a mí también como entrenador de baloncesto, ¿no? Yo al final te das cuenta de que echas la mirada atrás y dices, wow, madre mía, si esto me pilla ahora no hubiese hecho esto. Y yo creo que de ahí lo importante es que vayamos mejorando, tengamos una autocrítica constructiva, seamos realmente escépticos en cuanto a que siempre hay algunas cuestiones que podemos mejorar. La segunda de ellas, que estaba relacionada, como decía, y lo voy a mirar aquí, con la resolución de problemas exactos desde el aspecto socioafectivo. Aquí os voy a leer una frase que he recopilado, son varias frases del podcast que escuchas de Mariana y de Belén, pero en este caso me centro en Belén. Bueno, que a mí ambas me parecen unas profesionales excepcionales. Por lo menos yo siempre digo que invitan a la reflexión y eso ya es, para mí, para tener muy en consideración. Dice así, y lo leo, a ver, no es textual, he recopilado varias frases y luego yo le he dado el sentido bueno, que consideraba más, dejamos mejor unido. Que si me equivoco en algo, por favor, siempre espero ese feedback de vuelta. Dice así, resolver problemas es una tarea creativa, es una forma de buscar distintas maneras de entrar al tema que nos arranca, que es la competencia, imagino que específica. Resolver problemas es pelear. A mí esta frase me ha encantado. Y es que al final, cuando nos enfrentamos a cualquier proceso de aprendizaje e incluso de enseñanza, hay un componente de incomodidad. Es decir, tenemos que pelear en cierto modo, tenemos que afrontar esas situaciones con el objetivo de ver hasta qué punto todas esas acciones que estamos llevando a cabo con nuestro alumnado están teniendo el impacto real en su aprendizaje. Y entiendo que esto, por supuesto, no es tarea baladí, porque depende de muchísimas variables, del contexto, del tipo de alumnado, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. Lo bonito es el proceso, todo lo que hacemos entre medias, es decir, el transcurso, no el resultado final. Los problemas son frustración. Aquí da un kit muy bueno, un tip, perdón. Son esa sensación de no sé por dónde empezar, por dónde entrar y quitarle al niño la frustración habiéndole dado primero la respuesta es convertir un problema en un ejercicio y cargarte el trabajo del sentido socioafectivo, que dice que puedes enfrentarte a problemas que inicialmente no sabes por dónde cogerlo, por dónde empezar, pero que finalmente terminarán saliendo. Y a mí este aspecto igualmente me parece fundamental. Y aquí sí quiero hacer un pequeño inciso muy rápido, porque recuerdo en un tuit de Mariana que se refería a las agrupaciones en la universidad, es decir, los trabajos grupales. Yo hace poco he terminado, como decía, la carrera y os puedo decir que incluso ahora estoy llevando un trabajo de investigación relacionada con las agrupaciones y se habla del trabajo en grupo en la universidad. Y la gran mayoría de las respuestas que he obtenido no son muy favorables a cómo se lleva el trabajo en grupo en la universidad, pero como bien sabemos, lo que se hace es que se entrega un producto final, se pone una nota para todos igual, pero no se tiene en cuenta, primero, el proceso de aprendizaje que ha obtenido cada integrante del grupo y por lo tanto tampoco sabe qué grado de implicación, incluso de aprendizaje, han tenido esos componentes a la hora de desarrollar ese trabajo grupal. Claro, una de las cuestiones que yo le planteaba a Mariana, y de hecho es una investigación que hicieron David Ortiguela y Ángel Pérez Puello, que hablaba precisamente sobre esta temática. Y ellos, si no recuerdo mal, lo que hacían es que le invitaban al alumnado a que ellos, a través de un diario de seguimiento, ellos establecieran sus propios criterios de evaluación, es decir, que marcaran el trabajo que iban a llevar a cabo. Y luego, durante el transcurso, iban obteniendo feedback de ese trabajo que iban desarrollando, también ellos se iban auto y coevaluando en ese trabajo grupal. Y luego al final, pues también se les ponía como, si no recuerdo mal, era como una nota final que ellos tenían que repartirse en función a esos criterios que habían establecido previamente para realmente hacer de esa nota que fuera algo más justa y no dejarla, ala, te pongo un 7, un 8 tal y
no sabemos, aquí realmente no se distingue quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos y sobre todo quién ha aprendido más sobre el contenido que se vaya o que se haya tratado en ese momento, no nos asegura realmente ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, claro, ella decía que el hecho de, claro, dar una nota y que el alumnado se lo repartiera en el propio estudio de Ángel y de David, se contemplaba ese aspecto socioafectivo. Es que eso genera incomodidad, pero claro, si hablamos, ojo, de la etapa universitaria, que ya somos adultos, bueno, yo en mi caso he empezado un poquito más tarde, de verdad que tengo ya, tengo ya más, digamos, más golpes en la espalda. Pero está claro que, en cierto modo, que el alumnado pueda tomar esas decisiones en base, insisto, a esos criterios establecidos por el propio grupo, yo creo que es necesario. No sé si habrá otra estrategia, que puede que a lo mejor sea mejor, no lo sé. Pero claro, eliminar la variable incomodidad a mí no me parece un argumento del todo sólido, pero precisamente para que ese aspecto socioafectivo se vaya trabajando. Al final, hablamos siempre mucho de frustración, ¿no? Y de situaciones que nos generan incomodidad. Aquí el kit de la cuestión, claro, aquí es donde realmente tenemos que dirigir a golpe de director de orquesta. Es establecer qué gradiente, porque lo que para uno pueda ser incómodo, a lo mejor para otra persona no lo es. Y esto puede ser por muchos motivos. Uno de ellos por sus conocimientos previos. Otro porque la temática que vayan a abordar le motiva especialmente, le encanta, ¿no? A ese alumno o a esa alumna. Y luego tercero, y entiendo que también habrá un componente genético, es decir, no todos tienen la misma predisposición para aprender. Aunque, según dice Héctor Ruiz, a la hora de aprender, todos tenemos los mismos mecanismos, sí es cierto que a nivel, me imagino también por herencia genética, pues habrá personas que tengan más facilidad para aprender unos conceptos u otros. No sé, corríjanme si me equivoco en este sentido. Y ya por último, me gustaría hacer también mención, y esto me parece muy importante, el tema de los exámenes competenciales. Leo por Twitter esta controversia en relación a los exámenes. Y bajo mi punto de vista, como todo en la vida, no es tanto el qué, sino es el cómo, ya sea en una metodología, una actividad, un examen, por ejemplo. Sin embargo, y aquí también hablo de mi experiencia personal en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, y lo digo con todo el cariño, a mí no me han enseñado a lo largo de los 4 años a cómo diseñar un examen competencial. Imagínense, claro, si a mí no me enseñan durante mi trayectoria universitaria cómo diseñar un examen competencial, no sé si a ustedes o al resto lo habrán formado en ese sentido. A mí personalmente, y con los compañeros con los que he estado, no nos han dado ese tipo de formación. Por lo tanto, ya aquí tenemos un problema de inicio, que partimos de que no tenemos esa formación a la hora de diseñar. Creo que Mariana hizo una encuesta y le preguntaba, ¿no?, por Twitter, ¿no?, sobre esta cuestión y muchos de ellos decían que los exámenes lo elaboraban ellos mismos. Pero claro, pero elaboraban en base a qué criterios, a qué aspectos, cuál es el objetivo. Entiendo que esa formación la habrán adquirido de forma autodidacta, no sé si a través de libros, porque habrán hablado con otros compañeros de claustro, no tengo ni idea. Pero para mí esta situación creo que es el origen. Yo normalmente cuando detecto un problema, hablando de problemas, como dice Belén, pues ahora ya de primera ya chan, chan, te aparece ya esa disonancia, bueno, no disonancia, ¿no? Digamos, ese estrés cognitivo para realmente pararse a pensar y ver qué soluciones se pueden llevar a cabo. Y esto está muy relacionado con los procesos de evaluación, como dice Nelson Martín. Yo lo llamo la RAE, ¿no? En primer lugar, la recogida de información, análisis de esa información y ya por último la E, que yo lo llamo emitir juicios de valor o tomar decisiones sobre ese análisis que hemos hecho previamente. Pues cuando se nos presenta un problema de este tipo, yo siempre me pregunto que cuál es el origen. ¿De dónde nace ese problema? Y a partir de ahí intentar aportar soluciones para mejorar dicho problema. Estas eran las cuestiones que quería compartir con todos ustedes. Insisto, nuevamente les recomiendo que escuchen el podcast de Mariana y Belén, Profe Sin Notas, porque al final creo que hay muchísimas personas que son apasionadas de la educación, intentan aportar su granito de arena. Sé que siempre hay controversia, habrá gente que les convenzan más unas cosas u otras. A mí personalmente, yo no quiero tener razón. Yo lo que quiero es aprender, quiero escuchar y ser cada día un poquito mejor. Esto es todo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.